Sergio García Long, quien va a abordar el tema La seriedad de la oferta ante los consumidores, el caso Pepsi. Queremos comentarles que el doctor Sergio García Long es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con summa cum laude. Es experto en contratos societario, fusiones y adquisiciones, financiamientos y arbitraje. Asimismo, el doctor Sergio García Long es asociado en Vargas Pareja Abogados y miembro de la Comisión Consultiva en Derecho Civil del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Estimado doctor, muchísimas gracias por estar siempre en constante apoyo con B-Lawyer de parte de todo el equipo. Queremos extenderle nuestra más sincera gratitud y sin más, le cedo el uso para que pueda continuar con su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes con todos. Bueno, como se ve en la pantalla, voy a tomar el caso eh, el caso de Pepsi, que seguramente ya ustedes lo conocen muy bien, para hacer algunas reflexiones desde el derecho contractual y con ocasión del derecho consumidor respecto a este congreso que estamos llevando adelante. Este es el caso de Pepsi. Les pongo la forma como se cita formalmente, en caso alguien quiera verlo desde una perspectiva más formal. Es Lenor versus Pepsi, y usualmente es conocido así como el caso de los Pepsi Points, o el caso de los puntos de Pepsi. Seguramente ustedes ya lo conocen, lo conoce muy bien. Básicamente es un caso que se deriva de una publicidad que involucra a esta compañía Pepsi en relación a la entrega de un premio particular, que en este caso es un Harrier Jet, que digamos es una aeronave. Y digamos, lo curioso de este caso es que se hace conocido. Es un caso de 1996, pero es un caso que se hace conocido recién en este verano gracias a una producción de Netflix. De hecho, por eso pongo para ser más ilustrativa, entretenida esta ponencia, esta primera imagen en donde salen estos dos jóvenes que son los que ponen en aprieto a esta gran compañía, y cómo lucieron en la actualidad cuando les correspondía grabar precisamente la miniserie, para que, digamos, las generaciones actuales se empezaran a conocer este caso. Este caso, Pepsi, si quisiéramos llevarlo al tema legal, es un caso de contratos y consumidor, y de manera específica de oferta y aceptación de lo que es la formación progresiva del contrato, y en lo que respecta a las expectativas del consumidor. Tal vez algo que es muy importante a tener en cuenta, y a mí siempre me gusta precisar, es que las relaciones, digamos, de negocio no son las mismas como si se tratase de una unidad cuyas características se presenten en todo tipo de casos. Podemos hablar digamos, de manera coloquial, en esta clasificación de Kutter y Schaffer, de contratos relacionales, contratos privados y contratos públicos. Terminología un poco más económica que legal, pero sin embargo muy, muy importante. Hay situaciones en donde las relaciones se dan de manera social, relacional, entiéndase, digamos, al margen del derecho, en donde el incumplimiento de la palabra puede conllevar claramente la imposición de sanciones, pero no de sanciones legales, sino de sanciones más sociales,
como el ostracismo, como la mala reputación, simplemente un castigo social de incumples conmigo, no vuelvo a contratar contigo y te voy a dar una mala recomendación, casi usualmente como ocurren, por ejemplo, a quienes les gusta viajar en estas páginas de Airbnb o TripAdvisor, cuando uno quiere contratar con alguien y ya ve un review, esa ya es una sanción social, porque claramente alguien que hace su investigación no va a querer contratar contigo si es que ya existen reseñas anteriores de personas que han pasado un mal rato contigo. Entonces, digamos, bajo estos escenarios tal vez el derecho es innecesario. Los contratantes, los comerciantes se encuentran mejor fuera del derecho que dentro del mismo. Claramente para ciertos negocios esto puede servir muy bien, pero también para otras cosas el derecho sí puede ser muy importante. Entonces acá hablamos de los contratos privados, digamos, los contratos entre partes entre iguales, donde aplica básicamente el Código Civil, donde se necesita la vinculatoriedad y la fuerza del contrato para que se apliquen sus normas, entre ellas las más importantes, el pacta sunt servanda, la santidad contractual y la libertad de contractar, entre otras. Actualmente estas son las 3 reglas más importantes del derecho de contratos y que pueden ser muy útiles para darle vinculatoriedad a los contratos y garantizar que los contratos se ejecuten. Pero este es un escenario, digamos, en donde aplica el Código Civil y todo puede ser mutuo, todo puede resultar muy bueno si es que estamos en una negociación entre partes que pueden negociar en igualdad de condiciones. Sin embargo, hay muchos escenarios en donde se puede identificar la presencia de una parte débil. Y claramente esto es así en las relaciones laborales, en las relaciones de consumo, entre otras. Entonces, en este escenario no solamente va a regular un marco normativo, que en este caso sería el Código Civil a estos efectos, sino un marco regulatorio adicional, que en este caso es la norma de consumidor, que claramente tiene esta característica tuitiva pro consumidor, porque la idea es de que se reconoce la existencia de una parte débil y por ende no, la negociación entre iguales puede ser insuficiente, se va a necesitar de algo más para poder corregir esta falla de mercado en donde hay una gran empresa que puede tal vez predisponer del contrato frente a un consumidor de pie que claramente es una parte débil. Entonces, por eso es que se habla de contrato público para hacer, digamos, hincapié a que estamos ante una contratación que va más allá de simplemente intereses privados y por eso es que existen sanciones regulatorias. Y este esquema es muy interesante porque muestra cómo podemos estar en un escenario en donde la ley es inexistente porque las relaciones sociales funcionan muy bien en base, vale la redundancia, a reglas sociales y sanciones sociales, hacia un segundo escenario en donde se necesita el derecho de contratos para los privados, la intensidad de la ley aumenta, ahora sí se hace presente, pero no es tan intensa como en el otro lado, en donde ya existe además un marco regulatorio como es el derecho del consumidor, de claramente naturaleza tuitiva. Entonces es importante tener en cuenta esto porque nos demuestra cómo la ley se aplica de manera diferente según el tipo de relación contractual en la que estemos. Y bueno, llegamos precisamente a este caso que se hace muy conocido gracias a Netflix, que se titula Pepsi, ¿dónde está mi jet? Y básicamente consistía en eso, en que se hizo una publicidad que consistía en ofrecer mercadería, merchandising de la empresa Pepsi a cambio de recolectar puntos Pepsi. Y estos puntos Pepsi usualmente se recolectaban a través de la compra de Pepsi, claramente, que tenían allí la indicación de cuántos puntos correspondían por las gaseosas que uno compraba. Entonces, como se ve en la imagen,
Te decían que eres un polo Pepsi, 75 puntos, que eres una casaca de cuero, 1450 puntos, ¿no? Y lo que ocurre es que, digamos, acá tenemos una imagen también referencial sobre los productos Pepsi que se podían adquirir para tener estos puntos y con lo que se podía canjear. Pero lo curioso, digamos, lo relevante del caso es que dentro del... no, acá se puede ver dentro de la publicidad, digamos, la publicidad termina con uno de los actores del comercial aterrizando en un colegio con esta nave militar, un Harrier Jet, valorizado en 37 millones de dólares, y sale abajo la supuesta oferta de el jet, 7 millones de puntos Pepsi. Y acá es precisamente donde empieza el conflicto, porque lo que ocurre en los hechos, en resumen, es que estos compañeros, que lo habíamos mostrado anteriormente, se dieron cuenta de que uno no solamente podría adquirir puntos Pepsi comprando Pepsi, tomando Pepsi, sino que los puntos se podían comprar. Entonces, haciendo matemáticas, resultaba que para llegar a 7 millones de puntos Pepsi, se tenía que gastar $700,000. Y esto les resultó como un buen negocio porque el jet está valorizado en más o menos 33, 37 millones de dólares. Entonces resultaba un buen negocio gastar 700,000 dólares y recibir un bien valorizado en 33, 37 millones de dólares. Entonces lo que hacen estas personas es comprar los puntos y mandar un cheque por 700,000 dólares a Pepsi, solicitando precisamente el canje por el Harrier Jet. Justamente la respuesta que reciben en su momento de Pepsi es que el objeto, el jet que están solicitando no es parte en realidad de la colección de productos de Pepsi, que no está incluido en el catálogo ni en otro lado, y que solamente lo que es la mercadería es lo que se puede canjear, ¿no? Y le dicen, en realidad esto del Harrier Jet era fantasía, simplemente se incluyó como un tema de humor, de entretenimiento, y le dicen, bueno, disculpen por el malentendido, por la confusión, y en todo caso acá le adjuntamos unos cupones de productos gratis Pepsi, ¿no? Y claramente los señores estaban enojados y responden diciendo que esto es totalmente inaceptable, que hemos visto el video, que ustedes ofrecieron un Harrier Jet por 7,000 puntos Pepsi, que nosotros hemos seguido las reglas, entonces le pedimos que honren su promesa y que inmediatamente hagan los arreglos necesarios para que nos entreguen el jet, ¿no? Y en un plazo encima de 10 días, si no se iniciarían acciones legales. Dicho y hecho, se iniciaron acciones legales, pero digamos, un aspecto interesante es de que siempre a veces los casos nos colocan en zonas grises. Y lo menciono porque en el transcurso, en el camino donde se desarrollaba el caso, resulta que Pepsi actualiza su oferta
y ya no la pone, ya no indica que son 7 millones de Pepsi Points, digamos que sería, digamos, la broma, el humor que se trató de transmitir, sino que en realidad eran 700 millones, como para decir, hay que agregarle 2 ceros más y demostrar que esto es una broma, o en todo caso poner un, un, un número irreal. Da la impresión que en su momento, así simplemente al aire, quienes hayan visto la serie decían, bueno, 7 millones parece un monto inalcanzable, pero resulta que precisamente por como se dio el caso, 7 millones no era un monto tan inalcanzable. Aparentemente 700 millones sí lo era. Imagínense si se hubiera presentado en segunda instancia alguien que hubiera pagado esos 700 millones. Pero digamos, estos hechos en cierta manera nos generan algo, cierto cuestionamiento, porque si Pepsi no tenía nada que temer, ¿por qué le agrega los 2 ceros? De hecho, que en la serie algunos de los protagonistas discuten y decían que siempre se quiso que el monto sea más alto, pero por ahí consideraban que si era muy alto ya era muy irreal, entonces había que hacerlo un poco más creíble, y bueno, se terminó corrigiendo a 700 millones de Pepsi. ¿Qué es lo que ocurrió? Que un 5 de agosto de 1999 el juez Woody falló en favor de Pepsi. No hubo oferta, según el derecho aplicable, no se verificó el estándar de la persona razonable que creyera que esta sería en todo caso una oferta real. Y otro tema interesante, un tema de formalidad que por el monto involucrado, este tipo de contratos tiene que darse por escrito. Y como no se dio esa formalidad escrita, entonces simplemente ni siquiera se pudo formalizar un contrato. Entonces la imagen allí muestra un poco de lo que eran las noticias, ¿no? Juez falla que el ofrecimiento del jet de Pepsi era una broma, le dice lo siento, Pepsi no puede otorgar el jet, juez falla que Pepsi no tiene que entregar el jet al demandante, hombre no puede canjear el jet y otras noticias similares. ¿Por qué comentamos un poco sobre este caso? Porque estos casos suelen ser tal vez muy entretenidos, pero no solamente entretenidos, sino que realmente nos pueden llevar a discutir zonas grises, en donde tal vez el cambio de un hecho por otro puede significar algo relevante al caso. ¿Qué quiere decir? Se puede considerar que el hecho que Pepsi haya cambiado los 7.000 puntos por los 700.000 es porque realmente en el fondo esto no era tanto una broma, sino que tal vez fue un error, pero también uno tiene que asumir sus errores. Entonces, ¿hasta dónde llega la autorresponsabilidad? Y eso puede ser interesante, digamos, para, sin ir muy lejos, recordar el caso de Plaza Vea en el Perú. Plaza Vea fue noticia por ofertar en su página web productos a, a muy bajo precio, y las imágenes que les voy a mostrar a continuación son imágenes del expediente resuelto por Indecopi, que como ustedes ya lo saben o no lo sabrán, no encontró responsabilidad en Plaza Vea. Y esas son imágenes, digamos, usadas por Indecopi que se encuentran en el expediente. Como se ve en la imagen, televisores que de 5.000, 8.000, 14.000 estaban por un error a 34, 35 soles. Y esto claramente fue noticia a nivel nacional. Y se empezaba a hablar un tema de error y que no se iban a proceder a entregar los productos.
y que precisamente de allí viene todo el reclamo de los consumidores y el inicio de un procedimiento. Y algo, digamos, un dato interesante que se puede observar en considerando 37 de la resolución que resuelve el caso, es que, digamos, resulta muy ilustrativo que se indique de que los descuentos eran incluso del 99.82%. O sea, hace horas veía correo de Adidas que me llegó y decía que están en oferta hasta 40, 50%, ¿no? Que normalmente digamos, es el porcentaje más alto al cual suelen llegar las empresas para ofertar sus productos, pero descuentos del 99%, 99.82%, claro, o es una muy buena oferta, o claramente se trata de una broma o un error, y de ahí precisamente se empieza digamos, a moldear el tema legal. Porque claramente esta percepción de que si algo es cierto o es un error, una broma, claramente tiene efectos legales y en el mismo expediente se encuentran, digamos, como ustedes ya saben, se resuelve en favor de Plaza Vea, ya se empieza a observar que, digamos, esto es un tema que se toma a la broma. Muchas personas que fueron, digamos, testimonios recolectados de Twitter demostraban precisamente lo que uno podría esperar. Esto es una broma. Y no una posición de no, yo ya le di clic, pagué mis 37 soles y quiero que me den mi televisor por el valor de 14.000, ¿no? Claramente no es lo mismo, fíjense, no es lo mismo $700.000 frente a 37 millones de dólares, pero sí hay una distancia similar cuando pensamos de 35 soles a 14.000 soles. Era de esperarse de que esto fuera considerado como un error y que no se puede obligar a Plaza Vea a entregar bienes por un descuento del 99.82%. Y en efecto, digamos, lo que se discutió en el caso, ya vamos a ver la norma, es si se vulneraban los artículos 19 y 46 del Código de Consumo, y se dijo que no. Ahí les pongo la resolución para quienes quieran revisarla. Y digamos, como se informa, ¿no? La comisión archivó el procedimiento administrativo sancionador por la cancelación de precisamente estos contratos que supuestamente se habían formado por virtud de un error que ofrecía electrodomésticos a 35 soles, ¿no? Se verificó que era un error y que sobre todo era conocible por los consumidores, entonces no era exigible la ejecución de lo prometido. Entonces no se habrían vulnerado algunas disposiciones del Código de Consumo, entre ellos el artículo 19 y 46, referido a lo que es oferta, promoción, publicidad, formación progresiva de un contrato. Y básicamente eso fue lo que se termina resolviendo. Tal vez, como mencionaba, lo más interesante de estos casos son lo ilustrativo que pueden ser para ver aplicar el derecho, porque de cierta manera cuando uno ve un caso, se presume de que como uno ya está frente a abogados, frente al tribunal, frente a vocales, frente a jueces, hablar del derecho en cierta manera es aburrido porque ya todos somos abogados, todos sabemos el derecho. Lo que resulta más interesante es cuáles son los hechos del caso
y en todo caso, ¿para dónde iría el derecho teniendo en cuenta los hechos del caso? Y tal vez por eso es que el caso Pepsi, para aquellos que hayan visto la serie, se mencionaba de que era como que uno de los casos más importantes y que siempre estaba presente en las facultades de Derecho, porque era muy útil para explicar, digamos, determinados requisitos que debe cumplir la oferta para que pueda ser una oferta y todo lo que viene después respecto a la formación progresiva del contrato, ¿no? Pero digamos, les dejo las normas para aquellos que les interese el tema y que quieran profundizar. Básicamente, el artículo 1374 es lo que regula las declaraciones unilaterales de carácter recepticio, entre ellas la oferta, su revocación y aceptación. El 1382 habla de la obligatoriedad, entiéndase vinculatoriedad de la oferta, o sea, quien hace una oferta queda vinculado a la misma frente al receptor, quien con su aceptación puede dar lugar a la formación del contrato. Y bueno, el 1388 que regula a la oferta pública, que en el Perú no es una oferta recepticia, sino una invitación a ofrecer. Entiéndase que el ofertante invita al destinatario a ofrecer y en todo caso el destinatario, si toma la invitación a ofrecer, es el que tiene que hacer la oferta, ¿no? Digamos, normas que se pueden tener en cuenta. Y también fíjense las normas respectivas al error en el Código Civil. El artículo 201 señala que el error permite anular el contrato cuando es esencial y conocible por la otra parte. Y estos dos requisitos de lo que es esencial y la conocibilidad están reguladas también de manera expresa. Lo esencial es, según, digamos, tres numerales, lo que recae en la esencia, en algo importante en el contrato, o en las cualidades particulares, o referidos a temas de error de derecho. Y la conocibilidad precisamente se refiere a lo que se pudiera percatar siendo una persona diligente o razonable. Y tal vez lo más importante para resolver casos como el de Pepsi, el de Plaza Vea, va en este tema de la razonabilidad. Digamos, cuando salía en la televisión todo este tema de el tema de Plaza Vea y las personas exigiendo que se entreguen los televisores de 14.000 soles a cambio de 35 soles, claramente era para reírse, porque no había ni un mínimo de razonabilidad, ni de sentido común, ni nada que permitiera a alguien asumir, concluir que realmente esto no era algo diferente a un error. Y encima era algo conocible, entonces seguramente el aprovechamiento y el oportunismo puede encontrarse en todos lados, no culpemos solamente a los peruanos, seguramente esto, si hubiera ocurrido en cualquier lugar, siempre saldría personas tratándose de aprovechar la situación, pero digamos, para eso está el derecho, para hacer un freno a este tipo de conductas y tratar de solucionar este tipo de comportamientos oportunistas y fallas del mercado. Y también, bueno, téngase presente el código de consumo, claramente, que entre sus principios regula la buena fe, pero buena fe no solamente exigida al proveedor, sino buena fe también en relación a la conducta de los consumidores. Claramente el principio de primacía de la realidad, que creo que en este caso era directamente aplicable para evidenciar eventualmente el error que está en el Plaza Vea y en el que incurrió Plaza Vea, pero llevándole el caso Pepsi, digamos, a veces el caso Pepsi era así de bonito porque la forma en que se presenta la publicidad realmente no es un tema de error. Fíjense que un tema de error podría ser más conocible que un tema de broma. ¿Por qué tal vez debería considerar que no me puedes ofertar el jet
si me estás dando precisamente un puntaje muy alto. Realmente ahí también había un tema legal que tal vez que se discute en la serie, es que este es un bien de propiedad militar, es un jet, es del ejército, realmente es algo que no se puede entregar, es como si alguien intentara ofrecer los recursos naturales que son patrimonio de la nación o quisiera ofertar Machu Picchu, claramente no puede hacerlo, ¿no? Pero acá entramos en una zona un poco más gris, tratándose de una aeronave que según el Pentágono es un bien que no puede ser adquirido por los ciudadanos, ¿no? No es de libre disponibilidad. Digamos, por eso es que tal vez el caso de Pepsi nos generaba un poco más de dudas respecto al caso de Plaza Vea, el cual este último, digamos, no habría otra forma en que el caso se hubiera resuelto, a diferencia del caso Pepsi, que por ahí se podrían, digamos, hacer algunos análisis alternativos que podrían tal vez llegar a hacernos concluir algo distinto, ¿no? Precisamente se hablaba esto del principio de la idoneidad que está regulada en el artículo 19 por la falta de conformidad de lo ofertado y lo entregado, pero se cumplió que esto no se había vulnerado, ¿no? Y tampoco el artículo 46, ¿no? Que regula precisamente lo que se ofrece y lo que uno recibe y todo lo que tenga que ver con la promoción y la publicidad y lo que me tengas que dar según las características, la naturaleza, las condiciones, entre, entre otras cosas. Y claramente también tenemos la definición de lo que es el contrato de consumo, ¿no? También otra norma relevante, el artículo 97, que hace, que precisamente dice que el consumidor puede accionar con el producto no se adecue razonablemente a los términos de la oferta, promoción y la publicidad. Pongo esta norma porque precisamente en el mercado tiene que regular mucho el sentido común, lo que es lo razonable. Uno no puede ir frente a una contraparte y exigir lo que está fuera del estándar, porque si fuera así, realmente las transacciones serían complicadas. Es como, digamos, si quisiéramos transponer lo sencillo de ir a comprar un sol de pan. Vas con un sol y te dan la cantidad de panes respectivo un sol. Así de simple. Imagínense si la situación se complicaría y uno quisiera ir a regatear o quisiera pedir determinado tipo de pan o entraría en conflicto porque supuestamente me tendrías que entregar pan yeme y no pan francés. Algo tan simple terminaría impidiendo este tipo de transacciones. Entonces, si esto lo traspolamos a algo mucho más grande, mucho más concreto, claramente necesitamos estándares de conducta como la buena fe, la razonabilidad, entre otros, al menos que nos permitan decir hasta acá nomás se puede llegar y no se pueden exigir otras cosas que claramente no tienen ningún tipo de sentido y justificación. Y de la misma manera, esta norma del 115, cuando habla de las medidas correctivas, me parece interesante porque fíjese que tanto en el literal B, D y F, siempre que se refiere a las cosas que, que se le puede exigir al proveedor, se habla de razonabilidad. Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias. Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida si este no resulte, y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor cuando la reparación, reposición o cumplimiento de la prestación, según el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias. Entonces, esto nos permite definir estándares de conductas que nos van a ayudar a que las fallas del mercado precisamente sean corregidas y, y la contratación entre los consumidores pueda ser efectiva y eficiente, solo como, digamos, como reflexión final, si bien la regulación de consumidor tiene carácter tuitivo, regulatorio adicional
a la ley supletoria, que es el Código Civil, fíjense que es una ley que, si bien es tuitiva, no quiere decir que se le vaya a aplicar en contra a los proveedores en todos los casos, incluso frente a la irracionalidad de los consumidores. El caso Pepsi y el caso Plaza Vea me parece que demuestran claramente esto, que sí, seguramente hay muchas situaciones en donde las empresas se aprovechan de los consumidores, pero también hay que estar atento a los comportamientos oportunistas de los consumidores que, digamos, no permitan corregir estas fallas, y eventualmente, digamos, estos casos son muy ilustrativos para poder observar cómo, digamos, se pueden dar estos supuestos de ofertas en broma, ofertas en error, que, que pueden estar, que hasta las empresas más grandes del mercado las pueden poner en complicaciones. Entonces ha sido todo de mi parte, y quedo atento si hubiera alguna cuestión adicional, alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le comento las preguntas que nos han llegado a través del chat. La primera es de Fabiola, dice lo siguiente. ¿Cuál podría ser la delgada línea entre lo que se considera un error o una broma y una verdadera oferta a potenciales consumidores? Revisar el caso concreto. No puedo poner una línea porque no se puede poner una línea, no existe la línea. La línea es analizar cada caso concreto, y cada caso se tiene que resolver según sus circunstancias particulares. En mi opinión, el caso Plaza Vea era claro que los consumidores no tenían la razón. El de Pepsi me quedarían algunas dudas, ¿no? Y bueno, al final alguien tiene que tomar la decisión, y en este caso fue un juez en particular, ¿no? No se apaló, se quedaron ahí, y quién sabe si la historia hubiera sido distinta, tal vez bajo otras circunstancias, ¿no? Pero todo es un análisis casuístico, no existe línea para definir. Legalmente la oferta tiene que ser seria. ¿Qué es eso? Hay que analizar el caso concreto. Todo es casuístico. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos una pregunta de Josué. Es un poco amplia, por lo que trataré de reducirlo. Lo que él básicamente nos comenta es que, así como en el caso de Plaza Vea, hay algunas empresas que publican productos con algunos errores. Dice también que cuando las personas visitan una tienda virtual, esto genera mayor número de vistas, aumentando su publicidad a través de redes sociales. ¿Es posible considerar como una estrategia de marketing y ganar mayor publicidad invitando a los usuarios a visitar estas tiendas? Como hay un historial de lo sucedido, estimo que es en referencia al caso Plaza Vea, no están obligados a cumplir con la entrega de un producto por un supuesto error. Y consulta, Indecopy ha considerado que podría tratarse como una estrategia de marketing. Sí, claramente, si es que las empresas, como el caso de las aerolíneas, que a veces venden exceso de pasajes y luego no tienen cómo embarcar a sus pasajeros, o usan el comercio electrónico por allí digamos, quién sabe, vender productos en stock que no estén en buenas condiciones, y que uno solo se entera cuando te reciben, cuando lo reciben en su domicilio, o no tienen el suficiente stock. Claramente todos esos son sanciones de que eventualmente, eh, si se considera que son infracciones y se denuncian, claro, son circunstancias que tendrán que ser sancionadas, ¿no? No, los proveedores no están libres de todo pecado, y siempre, digamos, están allí tratando de estirar el chicle lo más posible para ver hasta dónde pueden incumplir la ley bajo inmunidad, ¿no? Pero sí, claramente son circunstancias que, de darse el caso, tienen que ser sancionadas. Muchas gracias, doctor. Le comento la siguiente pregunta. Dice, ¿de qué manera las afirmaciones que haga el anunciante de un producto, como reducción de peso en 15 días, lograr la eterna juventud, entre otros, podrían ser evaluados como publicidad engañosa?
de ser en esos casos exigirse al consumidor que actúe de manera racional o el anunciante debe limitarse de realizar tales afirmaciones de su producto? Es un error y digamos ya exceso de paternalismo considerar que los consumidores son tontos. Si eventualmente uno es tonto, bueno, tiene que asumir el costo de su torpeza, pero uno tiene que mantenerse bajo estándares de racionalidad. Si yo te digo que te voy a dar la juventud eterna y tú me crees, el tonto eres tú, no soy yo, ¿no? Al contrario, yo soy el vivo, pero en ciertamente un vivo hasta protegido por el derecho, porque nadie te va a sancionar porque prometiste por el ejemplo que proponen, una juventud eterna e incumplo porque no te puedo cumplir con esa juventud eterna, ¿no? Entonces, digamos, si quisiéramos ver analogías, el, el, claro, el caso de Plaza B aparentemente fue un error, pero en la publicidad uno precisamente lo que busca es ser entretenido, ser hasta cierta manera pícaro. Claramente no se puede plantear siempre es un tema casuístico, no se puede decir hasta dónde uno puede llegar, y ciertamente también depende mucho de la cultura y de lo que es tolerable bajo determinadas circunstancias, bajo determinadas épocas, probablemente en los 90s, publicidades como las que existían de cervezas sexistas, podrían claramente no ser admitidas ahora y claramente ya no las existen. Entonces, uno no lo puede manejar siempre de manera general. Creo que siempre es importante tener el sentido común, pero digamos, uno no puede trasladar el costo de la propia torpeza. Y, digamos, sí, hasta cierto punto, como digo, es casuístico, hasta dónde la publicidad puede, digamos, ser fantasiosa, pero claramente uno tiene que estar atento. De hecho, digamos, por, por, por algo me parece una premisa muy buena, tal vez porque ahí la economía es más agresiva. En Estados Unidos, este principio de Caveat emptor o Let the buyer beware, que básicamente parte de la premisa que el vendedor te va a engañar. Entonces dice, comprador, estate atento. Entonces me parece una premisa muy interesante, porque al contrario acá es la premisa de se te permite ser tonto, entonces el derecho te va a proteger, con lo cual uno va a comprar televisores a 34 soles y va a esperar un valor de 14.000 soles, ¿no? O va a esperar que realmente tenga la juventud eterna porque alguien se lo prometió. Entonces, por eso resulta muy interesante, digamos, tal vez esta opinión que tengo está pensada en esta lógica de, oye, si tú vas a comprar un servicio, eres un comprador, estate atento, porque claramente alguien que te va a ofrecer algo lo va a hacer porque quiere seguramente obtener la mejor ganancia y rentabilidad. Pero precisamente por eso es que estar atentos, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y para cerrar, por favor, quería comentarle la pregunta de Melissa. Ella preguntaba sobre las diferencias entre la oferta y el contrato. Eh, eh, bueno, solamente en simple, contrato es un acuerdo que consiste en consentimiento, y este consentimiento en principio se forma con el concurso de dos declaraciones: oferta, como su nombre lo dice, digamos, para no entrar en tecnicidades, alguien te oferta algo y alguien acepta. Entonces tienes ahí dos declaraciones que se pueden dar, digamos, en concurso de diferente manera. Usualmente con la publicidad alguien precisamente promueve algo y queda frente a la contraparte la posibilidad de aceptar, ¿no? Si quisiéramos ir
un poco más técnico, básicamente una oferta, es una declaración, como está en la norma que cita el Código Civil, una oferta unilateral de carácter recepticio, porque va destinado a determinada persona y que contiene a estos efectos el contenido de lo que sería un futuro contrato, y si es sobre todo vinculante, queda en favor de la otra persona emitir a su vez su declaración unilateral de carácter recepticio frente precisamente hacia el ofertante en calidad de oferta para que se dé formado el acuerdo, el consentimiento. Y esto legalmente da lugar al contrato. Doctor, nos ha llegado una pregunta final. No sé si desea que se la comentemos ahora o de repente también se la podemos remitir de manera interna. ¿Cuál? ¿Es necesario acreditar el error? Sí. Claramente, pues doctor, si no, ¿cómo no le podemos leer la mente, ¿no? Nada es obvio acá aparentemente, ni los 34 soles y menos si se tiene que probar. ¿Y cómo se acredita? Bueno, con los medios probatorios. A veces las preguntas que nos formulan el público son muy generales, pero lamentablemente uno no puede dar una respuesta. ¿Cómo se prueba el error? ¿Cuál es el error? ¿No? Las preguntas así muy generales, lamentablemente, no permiten tampoco dar una respuesta, ¿no? ¿Cómo prueba la ignorancia? Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de ignorancia, no? Entonces, tal vez con preguntas más concretas podríamos aterrizar mejor, ¿no? Pero si son así de generales, lamentablemente no se puede, no se puede llegar a tanta profundidad. Muchas gracias, doctor. Bueno, con ello estaríamos finalizando la ronda de las preguntas. Así que también la sesión, entonces le agradecemos muchísimo el estar con nosotros. Esperamos poder contar con usted en siguientes oportunidades. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por sus preguntas, por estar acá a esta hora y nos vemos en otra oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Estimados participantes, en breves minutos continuamos con la ponencia de la doctora Rocío Llanos.